Habitaciones cuadradas. Capítulo 12. El rostro de Saitama de pronto se tornó serio, muy serio. Al tenerlo así de cerca, Fubuki fue capaz de notar las enormes y oscuras ojeras que Saitama tenía bajo sus ojos enrojecidos. Ella sabía que, en ese mundo, la edad de Saitama era 15 años mayor a la que tenía en el mundo real, por lo que era de esperarse que la vejez comenzara a mostrarse. Pero esto era algo más, era que Saitama se veía completamente cansado y más delgado de lo que ella recordaba, como si estuviera enfermo. Era obvio que Saitama no había estado durmiendo ni comiendo bien. Los ojos de Saitama por fin parecieron moverse y parpadear. ¿Quién eres?, preguntó él entre susurros. Ella frunció el ceño, confundida. Soy Fubuki. ¿En realidad eres Fubuki?, insistió él. ¿Qué clase de pregunta es esa? Saitama la miró atentamente de nuevo. ¿Fubuki? El temblor en sus manos aumentó considerablemente. Entonces la fuerza del agarre a sus brazos desapareció y Saitama se abalanzó sobre su cuerpo, abrazándola muy fuerte, demasiado fuerte. «Estás aquí», dijo sin soltarla. «Lo sé», respondió Fubuki. Pero y Saitama se separó, sus manos aún sobre ella, para mirarla de arriba hacia abajo. ¿Por qué y? ¿Cómo y? Él volvió a mirarla por todos lados y de pronto se detuvo en su vientre. Sus ojos se volvieron vidriosos, su voz tembló al hablar. ¿Por qué te ves más joven? Fubuki hizo a un lado a Saitama y se puso de pie intentando alejarse solo un poco de él. Sentía que ver a Saitama de esa forma solo le estaba complicando las cosas y ella no tenía tiempo que perder. Saitama, comenzó ella. Sé que me desaparecí por varias horas o tal vez unos cuantos días, pero necesito 7 meses. Corrigió Saitama con frialdad mientras se ponía de pie. Te desapareciste por 7 meses. ¿Dónde diablos estabas, Fubuki? Ella se quedó pasmada. ¿7 meses? Fubuki se sintió tonta al no haber contemplado lo mucho que podría ser el tiempo en ese mundo con aproximadamente 1 hora en mundo real. Saitama se acercó a ella. Te busqué por todos lados y en todas partes y, dijo él con frustración. ¿Acaso planeabas abandonarme con los niños? Pero, entonces, ¿por qué dejaste todas tus cosas? ¿No eras feliz? ¿Hice algo que te molestó demasiado? Las palabras habían abandonado a Fubuki de forma inesperada, su corazón se sentía oprimido ante la forma tan dolida en la que Saitama la estaba mirando, como si él en verdad hubiera sufrido por su ausencia, como si en verdad se sintiera aliviado por su regreso y se preocupara por ella. Como si él en verdad la amara. Porque eso solo le recordaba lo deprimente que podría ser para él darse cuenta que todos los años que pasaron en ese lugar fueron solo una mentira, justo como le había ocurrido a ella cuando Tatsumaki la despertó. Fubuki agachó la mirada y apretó los puños, sabiendo que algo tan sincero y puro como el amor no podía existir en ese mundo lleno de mentiras. Fubuki, dijo él de nuevo con un suspiro de exasperación, se dio la media vuelta tomando su cabello entre sus dedos notablemente frustrado, mirando al techo y resoplando con molestia, o quizás impotencia, o quizás angustia, o quizás una combinación de todo eso. Como si le costara trabajo formular las palabras. Fubuki. Se limitó a decir en ese momento con voz grave y un notable nudo en su garganta. Él volteó a verla de nuevo, sus ojos severos y temerosos, directos a los de ella. Café concentrado y amargo chocando con el verde claro y perdido. La ropa de Saitama lucía polvorienta, su capa estaba rasgada y sus puños temblaban levemente. Él realmente lucía cansado. ¿Dónde está el bebé?, dijo él de forma acusatoria, señalándola, pero no parecía ser un reclamo, sino una duda que estaba carcomiendo en su pecho desde el momento en que apareció por la puerta y la vio. La aludida tragó en seco y de forma inconsciente llevó sus manos hacia su vientre. El aire se volvió pesado y sintió su pecho doler de nuevo. Saitama adoraba a su familia y se preocupaba demasiado por su seguridad, él había esperado con ansias conocer a su tercer hijo, el más pequeño de todos. Pero ella tenía que hacerlo entender que todo ese amor y esa preocupación tampoco deberían de existir, porque no tenía sentido seguir aferrándose a la falsa felicidad en la que se habían envuelto sin querer. Fubuki exhaló lentamente y se paró recta. Nunca hubo un bebé, ni una familia, ni un hogar y el rostro de Saitama no mostró nada más que una completa confusión. ¿Y qué? Fubuki dio un paso al frente y alzó la voz. Saitama, necesito que me escuches atentamente porque esto que explicaré es bastante complicado y pero Saitama no la dejó terminar de hablar, él estaba mucho más concentrado en su hijo inexistente y la desaparición de su falsa esposa.
Él volvió a acercarse para tomarla de los hombros mientras su voz se volvía temblorosa y sus ojos llenos de duda comenzaron a mostrar desesperación y molestia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién te hizo esto? Solo y ella retiró sus brazos y rompió el agarre. Solo escúchame, por favor, no tenemos mucho tiempo y en verdad, necesito sacarte de aquí. Saitama no entendió pero al menos se había quedado callado. Fubuki continuó. Todo este mundo y todo lo que hay en él siempre fue una ilusión creada por tu mente. Estamos en un sueño y ambos estamos dormidos allá en el mundo real. Saitama comenzó a mirarla con cierto pánico y extrañeza. Fubuki desvió su mirada para evitar distraerse con su reacción. Ella necesitaba mantener sus recuerdos organizados para que lo que dijera tuviera sentido y sonara convincente. Escucha, tú te quedaste dormido durante mucho tiempo y yo vine a ayudarte a despertar, pero mi mente terminó siendo absorbida por la tuya y terminé en esta ciudad sin reconocer nada que no fueras tú. Justo ahora ambos aún estamos dormidos allá afuera, esto es un sueño, todo ha sido un sueño que tú creaste. La habitación se inundó en un pesado silencio y el aire se volvió más denso y frío. Saitama la miraba como quien mira a un lunático, su boca entreabierta y su cuerpo paralizado, sus ojos estaban muy abiertos y fijos en ella. Por otro lado, Fubuki apretó sus puños y puso el rostro más serio que pudo, atenta a cualquier reacción que pudiera darle Saitama, con su frente comenzando a sudar. Pero Saitama no dio una respuesta, él solo se acercó a ella otra vez con lentitud, le regaló una mirada triste y una sonrisa lastimera en sus labios. Luego la abrazó con delicadeza y acarició su espalda con cariño. Debes estar asustada por todo lo que sucedió, pero ahora está todo bien. Definitivamente me encargaré de los que te hicieron esto y prometo que te protegeré y estaré a tu lado en todo momento de ahora en adelante. Así que, por favor, y Saitama la abrazó con más fuerza. Y volvamos a casa, Fubuki. Es una mentira, todo es mentira y se recordó a sí misma Fubuki mientras comenzaba a forcejear y retirar los brazos de Saitama sobre ella con más ímpetu del que quiso. Fubuki se odió a sí misma por sentirse conmovida por las palabras de Saitama, porque ya sabía que él solo decía eso debido a esa vida de mentiras y esas falsas emociones que lo cegaban, porque en el mundo real él siempre había sido indiferente con ella y porque sabía que, una vez saliendo de allí, todo volvería a ser como antes y nada existiría entre ella y él. No quedaría nada. Nada que no fueran esos incómodos recuerdos de la vida que compartieron uno al lado del otro. Comenzó a sentir su sangre arder en furia, sus ojos cristalizarse, un nudo formarse en su garganta y sus pies comenzar a temblar. Fubuki negó con la cabeza varias veces con fuerza y empujó a Saitama lo más lejos que pudo. No habrá un adelante porque no hay un futuro aquí y nunca lo habrá. Fubuki atrajo con sus poderes la fotografía familiar que estaba junto al sillón, la que había visto antes. Saitama abrió sus ojos con sorpresa al verla hacerlo y su cuerpo pareció tensarse. Fubuki tomó la fotografía entre sus manos y la señaló con su dedo mientras se la mostraba a Saitama. Esto no existe. Señaló a los niños. Ellos no existen. Tú y yo somos reales, pero no así, no aquí dentro y no nadie. Saitama estaba paralizado, atónito y un poco aterrorizado. Él alzó uno de sus dedos y la señaló. Usaste tus poderes y lo hice porque puedo hacerlo estés tú o no aquí. ¿Y sabes por qué? Fubuki afiló su mirada. Porque conseguí el poder suficiente para no dejarme consumir más por este estúpido sueño tuyo. Él se enserió, pero trató de sonar lo más tranquilo que pudo. Estás diciendo cosas sin sentido de nuevo, ¿qué quieres conseguir con todo esto? Tengo que hacerte despertar de este sueño, pero para eso necesito que tú dejes de aferrarte a este mundo. Si no lo haces, nunca podrás salir de aquí. La mirada de Fubuki se ablandó, pero la de Saitama se volvió más severa. Sus puños se cerraron con fuerza y el cielo se volvió más oscuro que antes. Fubuki sintió la repentina presión en el ambiente y sintió su cuerpo tambalearse. El suelo comenzó a vibrar y el marco de la foto entre sus manos cayó y se quebró regando pedazos de vidrio por la alfombra. Estás mintiendo, tratas de engañarme. ¿Por qué? Escupió Saitama. Fubuki apretó sus dientes. Estoy hablando en serio. La verdadera Fubuki no diría eso. ¿Eh? Fubuki sintió su frente sudar frío y su cuerpo se paralizó. ¿Qué? Eres una farsante que intenta hacerse pasar por mi esposa, por eso te ves más joven y estás diciendo estupideces sin sentido. ¿Qué clase de monstruos eres tú? Saitama parecía seguro de lo que decía, su voz se había vuelto más acusatoria y ya no se molestó en ocultar su enojo, poco a poco dejaba de contenerse. Eres un completo idiota, Saitama.
dijo entre dientes Fubuki, su sangre ardiendo en su interior y su mirada feroz. ¿Por qué siempre tenía que hacer todo tan complicado? ¿Qué fue lo que le hiciste a mí, Fubuki? Espetó Saitama sin dejarla de mirarla de forma amenazante. Fubuki apretó sus puños. Yo soy Fubuki. Mi Fubuki era extraña pero no era un monstruo como tú. ¿Qué? Fubuki sostuvo su cabeza entre sus manos, sintiéndose sumamente frustrada e impotente ante la situación que estaba saliéndose de su control. Se suponía que eso iba a ser fácil, solo era hablar con Saitama, decirle la verdad y esperar a que le pudiera fin a todo eso y decidiera despertar. El problema estaba en que Saitama era una persona persistente, siempre lo había sido, ahí dentro y fuera en el mundo real. En una situación así de irremediable lo único que se le podía ocurrir a Fubuki era acorralarlo de alguna manera y de la forma en la que Saitama no tuviera más remedio que despertar. Algo que lo obligara a darse cuenta de lo frágil que era el mundo de los sueños y los recuerdos inventados. Entonces Fubuki comenzó a caminar de un lado a otro como león enjaulado sin dejar de mirar a Saitama, enumerando en su cabeza todas y cada una de las debilidades de la mente humana dentro del mundo de los sueños, la clase de estímulos que el cerebro usaba para hacerte despertar cada mañana. Mientras tanto, Saitama yacía parado en silencio, de nuevo sin moverse pero también sin perderla de vista, la posición de su cuerpo le hizo entender que él planeaba atacarla en cualquier instante, pero Fubuki no temía por su vida, temía por la de él. Porque el verdadero peligro para Saitama era el quedarse dormido por más tiempo en el mundo real. Su cuerpo necesitaba comer, limpiarse e hidratarse y Saitama no estaba teniendo nada de eso en lo que a ella respectaba. Además, Saitama estaba envejeciendo mucho más rápido en el plano mental que en el real. ¿Qué pasaría cuando envejeciera lo suficiente como para morir? ¿Se repetiría el ciclo? ¿Se daría cuenta que era inmortal o moriría de verdad? Morir. Los ojos de Fubuki se abrieron ante la realización. Ella recordó que una de las formas más efectivas para despertar a alguien en un sueño mediante el miedo. Pero, ¿miedo a qué? Entonces se detuvo y miró hacia la sala, más allá de la espalda de Saitama. Ella miró al gato gris y de inmediato lo atrajo flotando hacia ella con sus poderes, colocándolo entre ella y Saitama. Fubuki recordó lo que había hecho con las personas en la calle que habían intentado tomarla por la fuerza y pensó en hacer lo mismo con el gato. Ella volteó a verlo. ¿Con qué te parezco un monstruo, eh? Dicho eso y ante la mirada de terror de Saitama, ella alzó su brazo mientras abría y cerraba con fuerza su mano y, sin tocar al animal, lo partió en pedazos. Los restos del gato cayeron y fueron esparcidos ensuciando la alfombra, como quien exprime una naranja. La sangre negra y espesa se regó y se comenzó a evaporar hasta dejar una mancha oscura en el suelo junto a pedazos de pelo. ¡Asesina!, gritó Saitama con furia. No estaba vivo porque no es real. Solo era un maldito ente creado por tu maldita cabeza. Ella señaló la mancha negra en el suelo. Dime, Saitama. ¿Acaso así es como se ve el cadáver de un gato? Saitama no respondía, él miraba horrorizado a su amigo de años en el suelo convertido en una simple mancha negra, esfumándose en el aire. Fubuki continuó. Esa mancha negra es la prueba de que no era un ser vivo. Cierra la boca, dijo Saitama arrodillándose en el suelo y mirando la mancha más de cerca, sus ojos estaban comenzando a cristalizarse. Él alzó su vista y la miró con repudio. Fubuki sintió un escalofrío. Miró rápidamente alrededor, por la ventana pudo ver que el cielo estaba volviéndose completamente negro, como si fuera de noche, también podía ver a sus vecinos y otros ciudadanos acercándose hacia su casa. Fubuki entró en pánico, de nuevo sentía que estaba perdiendo el control. Ese gato había sido la mascota de Saitama desde mucho antes de que ella llegara, ese dolor debió haber sido suficiente para hacerlo despertar pero el mundo seguía manteniéndose estable, más frío y oscuro, pero estable. ¿Por qué no se despertaba? Ella vio cómo Saitama se ponía de pie lentamente y hacía el ademán de acercarse sin dejar de lucir amenazante. Si él intentaba matarla o herirla de gravedad, Tatsumaki lo sentiría al instante y la sacaría de ahí, desapareciendo así la única oportunidad que le quedaba para salvar a Saitama. Fubuki podía sentir cómo sus opciones comenzaban a agotarse. Con tan solo mirar a Saitama podía intuir lo mucho que le afectó su pérdida, pero eso tampoco había sido suficiente y eso debía ser porque a Saitama todavía le quedaba algo por proteger, algo que lo sostenía, alguna otra razón para seguir viviendo en ese mundo. Fubuki tragó en seco y comenzó a retroceder de forma sutil, preparándose para defenderse con sus poderes de cualquier ataque por parte de Saitama, decidiéndose entre comenzar a pelear o alejarse.
Dio otro paso atrás y entonces sintió que su pie pisó algo que estaba tirado en el suelo. Al voltear se encontró con los vidrios rotos de la fotografía familiar. Ella miró la fotografía con detenimiento, luego miró a Saitama y sus párpados se abrieron por completo. Saitama se detuvo también, se le quedó mirando aturdido y lentamente sus ojos bajaron y se posaron en lo que había visto ella antes. Él vio la foto, vio la mancha negra en el suelo y luego la miró a ella. No, y su rostro cambió por completo, pasando de furia a un descomunal horror puro. No, 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 no. Comenzó a gritar Saitama mientras Fubuki le daba la espalda y corría hacia las escaleras lo más rápido que podía. Sus hijos. Fubuki subió a la segunda planta dirigiéndose a donde recordaba que estaban las habitaciones de los niños, su cuerpo moviéndose al ritmo de su memoria muscular mientras podía escuchar las ventanas de la casa romperse, la puerta caer y muchas personas comenzando a correr dentro por la sala, hacia las escaleras, hacia ella. Fubuki supuso que Saitama de alguna forma había atraído a las personas para que lo ayudaran a detenerla. Con sus poderes comenzó a derribar todas las puertas del pasillo para evitar perder tiempo abriéndolas una por una. Fubuki pasó corriendo mirando el interior de forma fugaz, pero todo estaba vacío, no había nadie. Y vayamos a casa recordó decir a Saitama. Eso significaba que esa ya no era su casa. Fubuki creyó que eso tenía sentido. Después de su desaparición, Saitama pudo haber escondido a sus hijos en otro lugar donde pudiera mantenerlos vigilados de cerca para evitar el riesgo de perderlos a ellos también. Pero, ¿dónde? La madera del suelo salió volando formando un agujero y de ahí salió Saitama. Al mismo tiempo, un gran número de personas salieron de las escaleras. Fubuki se cubrió con un escudo y saltó también atravesando el techo y llegando a la azotea de la casa. Sus pies tocaron el tejado y ella comenzó a correr entre los tejados de las demás casas, volando de forma simultánea con la ayuda de sus poderes en dirección al centro de la ciudad, justo donde estaban los edificios más altos, donde ambos acostumbraban a tomar sus almuerzos juntos durante el trabajo, donde ambos realizaban su patrullaje diario en busca de monstruos. Saitama la seguía por detrás con rapidez, casi alcanzándola. El cielo nublado, oscuro y con gotas de lluvia cayendo mientras ellos dos corrían entre las azoteas y se perseguían el uno al otro. Ella corriendo lo más rápido que podía, él gritando su nombre. Todo eso le trajo recuerdos a Fubuki, bellas memorias que pensó ya haber olvidado. De cuando ellos dos corrieron por esas mismas azoteas buscando llegar a casa en una noche lluviosa, el día en que ambos confesaron sus sentimientos. Un hermoso recuerdo que ahora era manchado con su situación actual y que sería desechado para siempre una vez que salieran de ahí. Mismas acciones, emociones contrarias. Era como si algo se hubiera quebrado por completo dentro de ella al darse cuenta de esto. Ella corría lo más que podía sin voltear. Saitama comenzaba a sonar preocupado. Fubuki comenzó a sentir algo húmedo en sus mejillas. Trató de ignorarlas, pero cuando su vista comenzó a volverse borrosa, ella tuvo que limpiar con enojo sus lágrimas y seguir corriendo. Todo fue mentira, todo. Ella ignoró el temblor de sus manos, el ardor en sus ojos, el dolor en su pecho y los gritos furiosos de Saitama y decidió comenzar a volar con la ayuda de sus poderes. Saitama podrá ser todo lo fuerte que quisiera en el mundo real, pero no había forma de que pudiera igualarse en el plano mental con un Esper, mucho menos con las habilidades de un Esper como Fubuki con los poderes de un Esper como Tatsumaki. En ese sentido, Fubuki podría vencerlo por el simple hecho de tener mucha más experiencia que él. Fubuki llegó al centro y comenzó a moverse entre las azoteas de los edificios mirando a todos lados, a todo lo que pudiera. Tratando de encontrar la forma de dar con el paradero de sus hijos. Pero todo estaba muy oscuro y sin color y solitario y sucio. Saitama había descuidado la ciudad sin saberlo. Tenía que darse prisa, él la encontraría en cualquier momento. Siguiendo la lógica de Saitama, el héroe de la ciudad, el mejor lugar para mantener segura a su familia sería estando cerca de él, es decir, de su trabajo. Así que ese lugar debería estar en el centro y seguramente tendría que ser en un vecindario lo suficientemente tranquilo y acogedor en el que los niños pudieran jugar y Saitama pudiera relajarse. Un lugar donde ni los edificios ni el humo de las fábricas les impidieran ver las estrellas cada noche. Fubuki no recordaba mucho la ciudad con exactitud, así que comenzó a echar rápidos vistazos más allá de los edificios y de los condominios. Hacia dónde estaban las áreas verdes y las unidades deportivas. Fubuki no tuvo que acercarse demasiado para encontrarlo.
Ahí, rodeado de casas en una zona privada y fuertemente protegida, estaba la única pequeña casa que aún mantenía algo de color en ella, la única con el pasto verde brillante y también la misma que estaba rodeada de policías armados. Fubuki saltó hacia ahí cubriéndose con su escudo. Las balas de los policías chocaban con su barrera pero no conseguían detenerla. Ella consiguió entrar al área y comenzó a destrozar con sus poderes a todas las personas que estuvieran presentes. Sus cuerpos fueron desmembrados y cayeron al suelo derramando su negra sangre, manchando el suelo y con su piel deshaciéndose como papel en agua. Fubuki no sintió remordimiento, estaba consciente de que todas y cada una de esas personas no eran más que simples fracciones de la mente de Saitama y, justo ahora, ellos solo serían un estorbo. Ella dio un paso dirigiéndose a la entrada de la casa cuando Saitama cayó a unos metros tras de ella. Fubuki se giró y se apresuró a encerrar a Saitama dentro de una de sus barreras de múltiples capas, confiando en que ella era más fuerte que él en el plano psíquico. Fubuki escuchó gritos y pasos corriendo y al voltear hacia la entrada del vecindario pudo visualizar a la lejanía como una multitud de ciudadanos corrían hacia ella. Estúpido Saitama. Fubuki corrió hacia la puerta e intentó abrirla, pero estaba cerrada. Las ventanas estaban bloqueadas. Las personas se estaban acercando. La lluvia se intensificó. Saitama comenzó a golpear la barrera con agresividad. Vete de aquí. No te acerques a ellos. Lo escuchó gritar con desesperación, pero ella siguió ignorándolo. Retrocedió unos pasos y después Fubuki lanzó una ráfaga de su poder hacia la puerta y luego otra y después una más hasta que consiguió derribarla. Esa casa por dentro también estaba oscura, pero no tanto como lo había estado la anterior. Había señales de gente viviendo ahí así que, con seguridad, Fubuki comenzó a recorrer la casa por todos lados pisando juguetes y derribando puertas, pero nadie respondía. Como si ellos también estuvieran escondiéndose de ella. Niños, soy yo. He vuelto. Me corté el cabello pero sigo siendo igual de hermosa que siempre. Comenzó a gritar ella con la esperanza de que esos niños reconocieran su voz. Salgan y vengan a darle un abrazo a su madre como se debe. Pero aún no había respuesta. Si ellos en verdad tenían alguna parte de ella, entonces deberían de escucharla y obedecerla porque ella así lo quería. Por favor, solo quiero darles un abrazo, los extrañé mucho y si no vienen, le prohibiré a su padre leerles cuentos antes de dormir. Entonces consiguió escuchar el crujir de la madera en el interior de una de las enormes pinturas en la sala. Fubuki corrió ahí y se encontró dos pares de ojos asomándose con temor desde adentro de la pequeña habitación tras la pintura, seguramente ese era el escondite secreto que Saitama había diseñado para ellos. Sus pequeños ojos la miraron con miedo. Unos ojos eran idénticos a los de Saitama, los otros eran idénticos a los de ella. Desde la ventana podía verse a Saitama gritando un no. Y muchos aléjense de ella. Su rostro estaba rojo, sus puños colisionaban con gran fuerza sobre la barrera comenzando a fracturarla rápidamente. Él estaba frenético, pero Fubuki sabía que él no escucharía a nadie, no le creería a nadie y en verdad tenía que abandonar ese mundo a toda costa. No importa qué tan cruel fuera destrozar a unos niños a manos de su propia madre, a sus hijos, Saitama tenía que ver eso con sus propios ojos. Si él seguía aferrándose a la idea de vivir en ese sueño, entonces ella solo tendría que convertir ese sueño en una de sus peores pesadillas. A paso seguro, pero lento para no asustarlos, Fubuki se acercó a ellos y se agachó extendiendo sus brazos. Sus hijos la miraron con sorpresa y ojos llorosos. Fubuki trató de hacer a un lado la inmensa ternura que la estaba colmando en su interior, aquello que hacía renacer su falso instinto maternal. Sí, esos niños eran hermosos, pero no eran reales, no eran suyos. Vengan, no pasa nada. Todo estará bien. Les dijo con la voz más suave y reconfortante que pudo. Su hijo fue el primero en abrir la puerta por completo, bajar al suelo y acercarse a ella. Fubuki le sonrió cálidamente y él comenzó a llorar. Su hija también intentó acercarse, pero se detuvo de inmediato al escuchar uno de los gritos desesperados de su padre. Ella volteó hacia la ventana, hacia Saitama, hacia su papá quien golpeaba y fracturaba cada vez más la barrera que había colocado Fubuki sobre él. Entonces la niña dudó y tomó a su hermano menor del hombro, atrayéndolo hacia ella, intercalando su mirada asustada y nerviosa entre Fubuki y Saitama. Las personas que había visto en la lejanía por fin llegaron y comenzaron a entrar por la puerta y Fubuki maldijo por lo bajo. Miró a los niños frente a ella y decidió que no tenía tiempo que perder.
Ella los bañó de su aura y los hizo flotar. Los niños comenzaron a gritar asustados y esto despertó algo dentro de Saitama, quien finalmente consiguió romper por completo la barrera y liberarse. Fubuki lo miró con sorpresa y miedo, porque eso fue algo que no debería de suceder. Saitama no debería tener la fuerza suficiente para romper su barrera. Fubuki alzó su mano con rapidez pero no pudo dejarla caer. Las personas la habían tomado de los brazos y comenzaron a arrastrarla fuera de la casa. Fubuki no podía moverse, sentía que la estaban asfixiando, su vista estaba bloqueada. La lluvia no se detenía. Los niños comenzaron a removerse en el aire y Saitama llegó a ellos tomándolos con la suficiente fuerza como para romper el agarre del aura antes de que Fubuki pudiera reaccionar. La gente gritaba llena de ira a su alrededor. Esto está mal. Ellos son solo unos niños. Tranquilícese, señora. ¿Cómo puede hacerle eso a sus propios hijos? Fubuki se cubrió con su barrera en cuanto tuvo la oportunidad, alejándose de todos, sintiendo que no podía más. Tomó a todos con sus poderes y comenzó a destruirlos moviendo su brazo frenéticamente de un lado a otro. Las explosiones de sangre espesa bañaron el lugar, los trozos de carne comenzaron a deshacerse y evaporarse. Por el rabillo del ojo pudo ver a Saitama correr con los niños a cuestas. Fubuki lo detuvo tomando su capa y lo hizo caer y enterrarse sobre el suelo, todo con la intención de paralizarlo. Los niños cayeron al suelo, se levantaron y comenzaron a huir del lugar por órdenes de Saitama. Entonces Fubuki se aseguró de bloquear todas las ventanas y puertas en su dirección, dejándolos encerrados dentro de esa casa. Fubuki estaba colocando más capas al escudo cuando Saitama consiguió liberarse y correr hacia ella con la intención de golpearla. El escudo se activó al instante protegiéndola, pero Fubuki no pudo evitar salir volando fuera de la casa. Ella apenas pudo recomponerse cuando Saitama volvió a golpear su barrera haciéndola retroceder y alejarse cada vez más de la casa, de los niños. Saitama no se detenía, era colisión tras colisión, se podía percibir la angustia en cada movimiento, el dolor, la confusión y la desesperación por aventar lejos a Fubuki. Si te acercas a ellos, te mataré. No eres capaz, dijo Fubuki sin dudar, casi sonriendo de forma ladina. Si en verdad quisieras matarme, ambos sabemos que ya lo hubieras hecho. La mirada de Saitama flaqueó ligeramente, pero trató de recomponerse entrecerrando sus ojos y apretando los puños. Lo voy a... Te digo que no lo vas a hacer, insistió Fubuki interrumpiéndolo. Ella lo miró fijamente mientras alzaba su mano y señalaba las manchas negras en la acera, aquello que alguna vez fueron ciudadanos comunes y corrientes que dieron su vida tratando de ayudar al héroe de su ciudad. No lo harás porque tienes miedo de verme morir y que mi cadáver se convierta en eso. Saitama no dijo nada, él se quedó en silencio, perturbado por lo que acababa de escuchar. Fubuki aprovechó la oportunidad y comenzó a alzar la voz. En el fondo sabes que nada de esto es real pero no quieres aceptarlo. Ya cállate. No quiero escucharte, solo quiero a Fubuki de vuelta. Yo soy Fubuki. Quiero a mi Fubuki. Bien. Tienes razón. No lo soy. Ella afiló su mirada y resopló con frustración, luego tragó saliva antes de volver a hablar. Yo no soy tu Fubuki, porque yo sí soy real. Saitama pareció enfurecerse más y de nuevo se acercó con la intención de golpear su barrera. Entonces Fubuki bañó con su aura las manos de Saitama y las atrajo hacia el suelo, haciéndolo caer y permitiéndole a ella volar de regreso hacia la casa donde yacían los niños encerrados. Saitama soltó una especie de alarido, una maldición, un grito de furia. Fubuki no pudo evitar voltear a verlo tras su espalda, ver cómo Saitama alzaba sus manos atadas con los poderes psíquicos de Fubuki, alzarlas y azotarlas contra el suelo provocando que grandes bloques de cemento se alzaran bajo sus pies. Una fractura que ella solo había visto ser causada por los más grandes terremotos pero que ahora eran causadas por el solitario puño de un solo hombre. Los edificios de juntos se cuartearon y comenzaron a descender en su dirección. La tierra, la calle entera se partió en dos, como una enorme cicatriz que aparecía por toda la ciudad, y Fubuki tuvo que detenerse y protegerse para no ser aplastada por todo eso. Con sus manos comenzó a lanzar ráfagas que partían los escombros y los muebles que salían volando de las ventanas a causa del gran derrumbe. Ella maldijo de nuevo a Saitama, porque él parecía estar dispuesto a partir el mundo a la mitad con tal de alejar a Fubuki de los niños. Ella intentó moverse de nuevo pero la tierra comenzaba a sacudirse cada vez que quería dar un paso. El cielo estaba negro, la lluvia caía con tanta furia y chocaba en su cara de tal forma que le impedía ver con claridad, todo estaba gris. Fubuki comenzaba a desesperarse, comenzaba a dudar de sus posibilidades.
Después de todo, estaba peleando contra Saitama y Saitama controlaba todo en ese mundo, de forma inconsciente, claro, pero eso no quitaba el hecho de que todo estuviera a su favor. La única ventaja que tenía Fubuki consigo era su inherente fuerza mental como virtud por haber nacido con poderes psíquicos, porque está acostumbrada a usarlos, porque ella había estudiado esos campos mentales desde que estaba en secundaria, sin contar que Tatsumaki estaba fungiendo como su ancla. Así que ella debería ser mejor que esto, al menos mejor que Saitama, porque Fubuki tenía mucho más poder en el mundo mental que en el mundo material. Pero Saitama también es fuerte aquí, pensó Fubuki. Pero Saitama seguía siendo Saitama a pesar de todo, ese hombre simple que, teniendo la capacidad de hacer cualquier cosa en ese mundo, prefirió crear una vida tranquila y normal en lugar de desarrollar todo el gran potencial ilimitado que tenía. Entonces Fubuki alzó su vista y miró fijamente al cielo, alzó su mano y disipó las nubes, deteniendo la lluvia al instante y dejando ver el oscuro cielo nocturno sin estrellas. Saitama se liberó y fue tras ella de un salto. Fubuki no se movió, ella solo tuvo que mover sus dedos para hacer que los edificios cercanos fueran directos hacia Saitama, cayendo sobre él, distrayéndolo de atacarla, obligándolo a defenderse con sus puños para no morir aplastado, pero tratando de contener su fuerza para evitar causarle más daño a la ciudad. La ciudad que Saitama aún seguía creyendo que debía de proteger. A Fubuki no le importaba nada de esto, ella sabía que nada era real. Las personas no morirían y nadie le reclamaría por los daños de algo que nunca existió. Era por eso que Fubuki comenzó a lanzar ráfagas más agresivas hacia Saitama con todo lo que estuviera a su alcance. Postes, casas, escombros, autos, viento, camiones. Era un tornado que envolvió a Saitama y lo hizo paralizarse y entrar en pánico. Apenas siendo capaz de resistir el peso de su propio mundo caer sobre él. Fubuki continuó lanzando ráfagas de viento y escombros pesados directo al cuerpo de Saitama, impidiéndole moverse, enterrándolo en el suelo. Fubuki entonces comenzó a caminar de espaldas con tal de seguir su camino hacia la casa donde estaban los niños, sin perder de vista a Saitama. Saitama parecía demasiado desesperado, tan perdido y con miedo. Sí, Saitama era fuerte ahí también, pero él había decidido por alguna razón no ser así de fuerte en ese mundo mental. En cambio, Fubuki sí podía ser tan fuerte como se lo imaginase, liberarse tanto como quisiese, ser tan poderosa como nunca lo sería en el mundo real. Pero Saitama también podría hacer eso. Especialmente él por el simple hecho de ser él y porque esa era su mente. Saitama siempre pudo haberlo hecho en todo ese tiempo, pero no lo hizo, ni siquiera lo deseó de forma inconsciente, él nunca quiso tener tanto poder ni ser tan fuerte ni controlar tantas cosas a la vez, es por eso que siempre permaneció dentro de una vida común y corriente. Saitama, siempre tan conformista y limitado y simple, él ni siquiera se imaginó a sí mismo teniendo toda la fuerza que ya tiene en el mundo real, ni siquiera se molestó en extender todas sus ideas fuera de esa ciudad y de su familia. Oh, sí, Fubuki presenció cómo Saitama se había limitado a sí mismo todos esos años, tirando todo por la borda con tal de mantener a su familia, la familia que ahora le estaba provocando tantos problemas y lo que ha estado manteniendo prisionero del sueño. En esos momentos, allá afuera, Saitama estaba literalmente muriendo por esa familia y Fubuki no podía permitir que algo como eso sucediera. De una u otra forma, Fubuki estaba consiguiendo lo que quería. Convertir ese sueño en una pesadilla. Podría verlo en el rostro frustrado de Saitama, en sus puños temblorosos e iracundos, él se movía y esquivaba las cosas mirando a todos lados y a Fubuki de forma incesante, como un animal acorralado, como un gato encerrado y arisco. Podía sentirlo en el frío viento y en el oscuro cielo nocturno, en las nubes grises que amenazaban con volver a cubrir la ciudad, en los rayos que caían a lo lejos y los estruendos que se aproximaban con rapidez hacia donde estaba ella, como una peligrosa tormenta eléctrica. Lo sabía, tú controlas el clima. Saitama consiguió liberar por completo sus manos y pareció que los edificios no lo estaban deteniendo lo suficientemente rápido. Fubuki temió que él pudiera obtener la idea de volverse más fuerte, así que decidió que no tenía sentido demorar las cosas, ella comenzó a correr hacia donde estaba la casa, volando y lanzando escombros, cualquier cosa, detrás suyo sin voltear, no lo necesitaba, ya sabía que Saitama estaba corriendo tras ella, podía escuchar sus gritos y los estruendos en el cielo cada vez más fuertes. La mano de Fubuki se alzó y estiró hacia el frente tratando de conectarse con los escudos que había dejado en la casa, aquellos que mantenían selladas las puertas y ventanas para evitar el escape de los niños.
solo debía acercarse un poco más y cerrar su puño, haciendo trizas aquel hogar. Entonces sintió uno de sus hombros ser sujetados y jalados con fuerza, no solo haciéndola retroceder, sino también casi tropezarse y caer. Ella regresó su mano alzada para enfrentarse a Saitama y liberarse, pero él fue más rápido. Fubuki arremetió con fuerza contra Saitama, no le interesaba matarlo, solo quería paralizarlo y hacerlo retroceder. Saitama la esquivó y la detuvo de nuevo tomándola de su muñeca y alzando ambos de sus brazos. Fubuki trató de retroceder, pero Saitama ya estaba frente suyo sujetándola con fuerza. Él no la liberaría, él no la dejaría ir, no la dejaría cumplir su misión. Los ojos de Saitama la miraron de forma amenazante, ojos llenos de rabia y dientes apretados y frente fruncida, pero Fubuki no se dejó intimidar. Ella devolvió una mirada feroz sin parpadear porque Saitama no le provocaba miedo y porque ella también era fácil de desesperar. Sus ojos directos uno sobre el otro, el verde y el café chocando nuevamente. Ninguno de los dos decía una palabra. Saitama movía sus pupilas de un lado a otro por todo el rostro de Fubuki, como buscando algo, como examinando cada rasgo y cabello de ella. Y Fubuki podía sentir los puños de Saitama comenzar a temblar preso del pánico, del cansancio y del miedo. Los ojos de Saitama comenzaron entonces a mostrar duda, una creciente y repentina que denotaban la falta del instinto asesino de antes. Fubuki no sabía qué era lo que Saitama buscaba en ella, pero sabía que no lo había encontrado y que era precisamente por eso que su ceño fruncido se suavizaba y la fuerza de su agarre dejaba de lastimarla. Después de un largo momento de silencio donde ambos se limitaban a forcejear, Saitama se detuvo y abrió la boca. ¿Qué fue lo que pasó? Eres Ituri, dijo él en un hilo de voz, uno tan tembloroso y dubitativo que desconcertó a Fubuki, con todos esos sentimientos que quedaban después de la negación y de la ira. Fubuki se detuvo y lo vio expectante, aún con la esperanza interna de que Saitama pudiera empezar a entrar en razón. Saitama continuó. En verdad eres idéntica a mi Fubuki. Ella se descolocó por un instante, su boca abriéndose y volviéndose a cerrar, soltando un gruñido interno y alzando la voz con fuerza. Ya te lo dije, es porque lo soy. Yo soy la verdadera Fubuki. Fubuki, repitió Saitama más para sí mismo. Los flashes de luz y los estruendos en el cielo se escuchaban cada vez más cerca y Fubuki sentía que de alguna forma estaba siendo acorralada. Saitama no dejaba de analizarla con la vista y tampoco tenía intenciones de soltarla, pero tampoco parecía intentar seguir con la pelea. Su voz de pronto se había cortado y dispersado en un pequeño y suplicante susurro. Por favor, volvamos a casa. Y los brazos de Fubuki comenzaron a forcejear, estaba retrocediendo de nuevo, podría sentirlo. Eso es lo que intento, ir a casa con los niños. No. No así, oye, tranquilízate, Fubuki. Sentémonos a hablar de esto, estás loca. Ella pretendió no escucharlo mientras conseguía una de sus manos liberarse del agarre, usando su mano libre para lanzar un ataque dirigido al rostro de Saitama sin demora alguna. Sabía que no podría herirlo o matarlo, pero al menos conseguiría perturbarlo lo suficiente como para dejarlo atrás solo unos minutos. Fubuki se liberó de ambas manos de Saitama y lo escuchó gritar de nuevo con pánico. Entonces vio una luz y se sintió encandilada por ella al instante, después sintió calor, miedo, dolor, punzadas en todo su cuerpo y un estrepitoso ruido que hizo sus oídos arder. Un rayo, Saitama le había lanzado un maldito rayo.